Podría parecer evidente, pero mucha gente no sabe por qué la luna tiene fases y cómo se forman. ¿Eres uno de ellos? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. En este vídeo voy a despejarte todas las dudas acerca de cuáles son las fases de la luna, cuándo podemos ver cada una de ellas y cuál es su origen. Es algo natural con lo que convivimos desde que nacemos, y quizás por eso no le prestamos la atención necesaria, hasta el punto de que me ha sorprendido la cantidad de gente que a día de hoy no sabe por qué la luna tiene fases, cuándo podemos ver cada una de ellas, y ni siquiera por qué se producen. Porque unos días la luna está más iluminada que otros días, y porque unos días vemos la luna durante el día y otros días la vemos durante la noche. Así que, en primer lugar, ¿cuáles son las fases de la luna? Lo primero que tenemos que saber es que la luna está cambiando continuamente su fase, es decir, está continuamente variando la porción iluminada que nos muestra. Esto es algo que no podemos detectar a simple vista, pero que si la observamos a través de un telescopio y prestamos la suficiente atención, veremos cómo a lo largo del tiempo la parte iluminada de la luna y la parte en sombra van variando notablemente a nuestra vista. Sin embargo, como digo, esto es algo imposible de detectar a simple vista. Por eso desde antiguo a la luna se le acuñaron 4 fases principales: la luna nueva, el cuarto menguante y el cuarto creciente, y la luna llena. Podríamos decir que el ciclo lunar comienza con la luna nueva, de ahí su nombre. ¿Y cuándo es luna nueva? Pues cuando no podamos ver la luna por ningún sitio, ni durante el día ni durante la noche. ¿Y por qué? Pues porque la parte que apunta hacia nosotros es su parte en sombra. Es importante que sepas que cuando te hablo de la cara que nos apunta hacia nosotros, debes tener claro que siempre desde la Tierra vemos la misma cara de la Luna. Esto te lo cuento en este otro vídeo, y es lo que conocemos como rotación sincrónica. El hecho de que su cara en sombra apunte hacia nosotros no significa que esté apuntando hacia nosotros la cara oculta de la Luna ni nada por el estilo, sino que la parte que tiene en sombra en ese momento la Luna es justo la que nosotros vemos. A partir de la luna nueva empieza la fase creciente de la luna, y los primeros días veremos una delgadísima luna en el horizonte justo al atardecer. Esta luna es la luna de los primeros días de la fase creciente, y poco a poco, conforme vaya avanzando esta fase creciente, la iremos viendo al atardecer cada vez más alta en el cielo y con una porción iluminada cada vez más grande. Así hasta llegar a la fase de cuarto creciente. Los cuartos, ya sean creciente o menguante, nos muestran la mitad del disco lunar iluminado y una luna en una posición bastante alta en el cielo del atardecer, que se esconde por el horizonte aproximadamente a la medianoche. Concretamente, la fase de cuarto creciente nos mostrará iluminada la mitad derecha del disco lunar. Desde el cuarto creciente, la fase lunar seguirá creciendo hasta llegar a la luna llena. La luna llena es la fase lunar más conocida de todas, sin duda. Todo el mundo sabe lo que es una luna llena, y en muchos casos incluso tiene atribuciones mágicas o místicas. Básicamente, la luna llena sería exactamente lo mismo que la luna nueva que hemos visto hace un momento, pero justo al contrario. En este caso, la luna nos está mostrando toda su cara iluminada, apuntándonos hacia nosotros, y por eso la vemos llena y completamente iluminada. La luna llena la tenemos en el cielo presente durante toda la noche. De hecho, sale por el horizonte en torno a media tarde, comienza a subir en el cielo y acaba poniéndose con las primeras horas de la mañana. A partir de la luna llena repetiremos todo el proceso, pero a la inversa, con la fase menguante, de forma que la parte iluminada de la luna irá menguando, se irá reduciendo día a día. Además, la luna va a menguar en la misma dirección en la que ha crecido. Si durante la fase decreciente crecía la parte iluminada de derecha a izquierda, en la fase de menguante lo hará de la misma manera. Irá menguando de derecha a izquierda. La luna irá menguando día a día y se irá mostrando cada vez más de madrugada, hasta alcanzar la fase de cuarto menguante. La fase de cuarto menguante es exactamente la misma fase que hemos visto de cuarto creciente, en la que veremos iluminado únicamente la mitad del disco lunar, pero en el caso del cuarto menguante veremos iluminada solamente la mitad izquierda del disco lunar. Y a partir de aquí, la luna seguirá menguando día a día hasta volver a alcanzar la fase de luna nueva, en la que una vez más nos mostrará únicamente su parte en sombra y donde se reiniciará de nuevo todo el ciclo lunar. Ya conocemos las fases de la luna, su orden y cuándo podemos ver cada una de ellas. Ahora,
¿por qué se producen estas fases? Pues vamos a verlo detenidamente con un ejemplo. Para representar las fases lunares de una forma práctica voy a utilizar mi propio Sol y mi propia Luna. El Sol será una lámpara LED flexible con la que puedo dirigir su haz de luz exactamente hacia donde yo quiero, hacia el sistema Tierra-Luna que voy a montar, y mi Luna será una maqueta de la Luna fabricada a partir de una esfera de corcho, pero puedes conseguir el mismo efecto por ejemplo con una pelota. Y la Tierra será la cámara de vídeo montada sobre un trípode, que se encargará de apuntar hacia la Luna y de visualizar las fases que se vayan creando sobre ella. Simplemente voy a girar la cámara de forma sincronizada con el movimiento de traslación de la Luna, y de esta manera podremos ver cómo se van formando las fases de la Luna según la incidencia de la luz de nuestro Sol. El origen de las fases es, como puedes ver, básicamente una combinación entre el ángulo de incidencia de la luz solar y la posición desde la que nosotros miramos a la Luna. Bien, ahora que conocemos el funcionamiento de las fases lunares, resulta mucho más sencillo entender conceptos como por ejemplo los eclipses de luna y los eclipses de sol. ¿Por qué ocurren y cuándo ocurren? Un eclipse de sol ocurre cuando la luna tapa parcial o totalmente el disco solar. Para que ocurra un eclipse de sol necesariamente se tiene que producir durante la fase de luna nueva, ya que como hemos visto es la fase en la que la luna nos apunta con su cara en sombra. Por lo tanto, si las fases de la Luna son una cuestión de perspectiva desde donde estamos viendo la parte iluminada de la Luna, nunca podremos ver un eclipse de Sol con una fase lunar, por ejemplo, de cuarto creciente. Por otro lado, los eclipses de Luna siempre se van a producir durante la fase de Luna llena, ya que un eclipse de Luna se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y entre la Luna. Bloquea la luz del Sol que llega hasta la Luna, produciendo esa sombra sobre la superficie lunar. Para que esto ocurra necesariamente, la Luna, la Tierra y el Sol deben estar alineados. Y la única manera de conseguir esto es cuando tenemos a la Luna en fase de luna llena apuntándonos a nosotros. En el caso del eclipse de Sol sería exactamente igual, los tres cuerpos tienen que estar alineados, pero lo que se posiciona entre el Sol y entre la Tierra es la Luna. Así que una vez más tiene que ser en fase de luna nueva, para que sea esa posibilidad de que pueda tapar parcial o totalmente el disco solar. Y puede que te estés preguntando, entonces, ¿por qué no tenemos eclipses todos los meses? Pues básicamente porque el ángulo en el que la Luna está orbitando alrededor de la Tierra está inclinado. Está inclinado en los mismos ángulos en los que está inclinado el eje de rotación de la Tierra. Y por eso, aunque todos los meses se alinean los tres objetos, el Sol, la Tierra y la Luna, tanto en fase de luna nueva como en fase de luna llena, no todos los meses tenemos eclipses. Estos se producen justo cuando da la casualidad en que en el momento en que se alinean estos tres objetos, también el eje de traslación de la Luna respecto a la Tierra se encuentra alineado con respecto al Sol o con respecto a la Tierra. ¿Y tú? ¿Conocías todas las fases lunares y por qué se producen? ¿Conocías estos detalles acerca de los eclipses? Como siempre tienes a tu disposición los comentarios para contármelo. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo, no olvides activar las notificaciones. Y nos vemos de nuevo con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, la semana que viene. ¿Dónde?
Pues aquí, en Natural Portraits. Adiós.